Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Dando Caco, su podcast. Aquí estamos de nuevo con temas interesantes, como siempre. Aribio, ¿cómo está la cosa? Todo bien. ¿Todo bien? Tratando de traer temas interesantes, así como tú dices. Eso es lo importante, que traigamos temas interesantes, que la gente pueda dar caco, que podamos pasar un buen rato aquí aprendiendo y diseccionando esos temas. Y ahí traemos hoy, en el día de hoy, a Luis Santana, alias El Chino. ¿Cómo tú estás, Luis? ¿Todo bien? ¿Ustedes son familia? Sí, podría decir que sí. Sí. ¿Te parece, verdad? Yo lo conozco desde hace un tiempo. Sí. Se parece, ¿verdad? Lo conozco desde hace un tiempo. Hay nepotismo aquí. Aquí están trayendo los hermanos y todo. No, pero Luis Santana, bienvenido a Dando Caco. Luis Santana, lo que se dice, en mi tiempo le decían un fiebrú. Un fiebrú, una gente que vive jugando todo el tiempo con el Nintendo, con el Atari, como le decían a uno antes. Un fiebrú de los videojuegos. No, que si tú le revisas los dedos, la mano, y tienes los dedos llenos de caña. Sí, Eso es. sí, no, son esa gente que se come los videojuegos. Entonces, con Luis vamos a darle caco a ese tema, el tema de los videojuegos, que lo hemos tenido como un poquito rezagado. Sí, ese tema, pero ese tema tiene que salir aquí dando caco, porque nosotros somos también fan de los videojuegos y nos gusta darle seguimiento. Señores, la gente no sabe la gran industria que es la del videojuego a nivel de dinero, la cantidad de dinero que mueve el mundo de los videojuegos, que ya no es un negocio de que para los carajitos, como antes, que eso es para los carajitos, eso es para todas las edades, todo público. Y yo estaba viendo unos datos aquí, mira, dice que la industria del videojuego generó más de 180 millones de dólares en el 2023. O sea, combinando la industria del cine y la música, los videojuegos generaron más dinero a los calladitos, Sí, hace más dinero que el cine, hace más dinero que la música. Eso es algo increíble. Y ya ustedes ven que los juegos antes nada más era en la consola y la computadora, que podía tener computadora. Tú tienes celular, tú tienes juego que se acabó. Sí. Y en todas las plataformas tú tienes acceso a juegos. Entonces vamos a darle caco aquí con el Chino a el mundo de los videojuegos. Cuéntame tu historia, ¿de dónde viene esa pasión que tú tienes por los videojuegos? Desde que tengo memoria, yo tenía un control de la memoria. O sea, tú naciste con un Atari, un Los Nintendo. primeros recuerdos míos eran jugando Mario Bros, matándome con los muchachos del barrio, jugando a Street Fighter, desde que tengo memoria. O sea, Street Fighter, diablo. Eso fue una fiebre. O sea, nosotros somos una generación ya, la edad promedio de jugador de videojuegos es 35 años de edad. Sí. Y toda la generación, desde los millennials para acá, básicamente se criaron jugando. Eso ya es cultura general ahora mismo. Antes era una cosa de nicho, como tú decías, de los videojuegos, de los nerds. Pero ya eso es una cosa no, y que también antes, normalizada. Sí, antes era más difícil tener acceso a videojuegos porque había que comprar una consola y no todo el mundo tenía para... ¿Tú entiendes? En el barrio entero había uno que tenía un familiar en New York, que yo, le mandaba un Sega. Y ya tú sabes, eso eran todos los carajitos del barrio metidos en la casa del Nintendo. Ajá. Y había un bajo como a pubertad siempre en esa casa. Sí, no, eso le dicen, en el rubro le dicen eso bajo a gamer. Bueno, ya estamos aprendiendo términos, señores. Sí, no, eso era una época realmente interesante, pero ya se ha democratizado, ya casi todo el mundo tiene acceso a los videojuegos. Cuéntame entonces, ¿cómo ha ido evolucionando desde los orígenes? Vamos a hacer un chin de historia. Desde la época de las cavernas, bueno, los aparatos electrónicos se venían ya industrializando ya a finales de los 40, principios de los años 50, ¿verdad? Y la primera máquina de videojuegos fue una máquina de radar militar que se modificó para jugar un tipo de juego de ping-pong en una pantalla con unos LEDs. No tenían oficio, no tenían. Literal. O sea, era una máquina totalmente analógica. No teníamos transistores ni siquiera en esa época. Las computadoras digitales no se habían desarrollado. Y ya había videojuegos. No había aparatos digitales y ya había videojuegos. Ya había gente con la idea de, ¿cómo se dice esto? Hacer lúdico ese fenómeno de esa maquinaria electrónica. Hacer los juegos. Increíble. Ya después entonces se desarrollaron, me imagino, los famosos Atari, el Commodore. ¿Cuáles eran los que habían antes del Atari? Que eran con la televisión. Tú lo conectabas a la televisión atrás. Antes de eso,
principios de los 60 hasta finales de los 60, las máquinas eran como repito, eran electrónicas, no eran digitales, eran totalmente analógicas y se comercializaban en tiendas de alimentos, centros comerciales, se hacían maquinitas junto con las maquinitas de ping-pong mecánica, ¿verdad? Luego fue ya a principios de los 70, como tú dijo, la Magnavox Odyssey, ¿cómo se llama? Todas esas computadoras caseras, la Macintosh y todas esas máquinas que eran para uso ya familiar, que eran computadoras personales, que se popularizó en esa época, comenzaron a usar los televisores como forma de ver el juego, porque ya en esa época se había normalizado tener televisor en la casa. Sí. Entonces los desarrolladores pensaron, hey, ya todo el mundo tiene una pantalla viable para tú poder jugar, vamos a venderle los aparatos ahora. Sí, porque antes era solamente maquinita. Exacto, que tú tenías que ir a un sitio donde tenían la famosa los arcade, que era el Pac-Man. Tú tenías que ir a un establecimiento vendiendo monedas. Exacto. Y todo alquilabas un tiempo. Exacto. Entonces la gente dijo, aquí hay un mercado, vamos a explotarlo, vamos a hacer lo que la gente pueda jugar desde su propia casa, ya tenemos televisores, todo el mundo tiene acceso a eso, ya se popularizó y se comenzó a consumir masivamente ya en ese momento. Exactamente. No, y después al hacerse más asequible las computadoras, también ahí empezó también otra tendencia de los juegos en la computadora. Como el inicio de la revolución, ¿verdad? Podría decirse que sí, porque comenzó la revolución también a nivel de desarrollo de videojuegos. Mucha gente comenzó a hacer su propio juego en, ¿cómo se llama este lenguaje? Que se llama, no recuerdo ahora, un lenguaje de programación que venía con esa computadora. De algunos Basic o... Basic. Eso era Basic. Venían con un lenguaje que se llamaba Basic y muchos juegos se distribuían en Basic, en disco floppy, de los gigantes que parecían que tú te echabas brisa con eso, que eran abanicos, en ahí, en menos de un mega que había un juego y la gente tenía 1000 juegos así en disquete de floppy y lo pirateaban muchísimo, sí. Sí, el que hacía un curso de computadora en esa época, lo que llevaba para su casa era virus y juegos. Sí, porque Virus y juegos. ahí que más virus se pasaban en esos cursos de computadora. Y Troyano y vaina. No, y que eran unos juegos muy rudimentarios también, unos gráficos, ya tú sabes, o sea, en DOS. Mucha aventura gráfica que se usaba cuando eso. Habían 3 paletas de colores y quizás 150 píxeles en pantalla, o sea... Tú usas más la imaginación que otra cosa para pensar la aventura que hay ahora, que es muy diferente a los juegos que hay ahora, que son hiperrealistas. Ya la evolución ha sido un salto del cielo a la tierra. Pero después entonces llegaron las consolas ya más avanzadas. Ya está en la época donde la gente dice que es retro, donde el común denominador entiende que comenzó el videojuego, pero ya eso existía. Pero se hizo popular ya con la salida ya de la Mega Drive, el Nintendo, la Atari. Hubo una familia de Atari a mediados de los 70, antes de llegar al Nintendo, pero el Nintendo porque ahí fue el boom. Masificó. El boom. De hecho, la palabra Nintendo era como genérica. O sea, a todos, tú podías estar jugando un Sega, mira, muchacho, diablo, apaga ese Nintendo. Apaga el Nintendo, aunque fuera la marca que sea, le decían Nintendo, porque se hizo tan popular ese juego. ¿Cómo se llama eso en el marketing digital? No sé. Tiene un nombre, sí, eso. Que le pasó a los Pampers también. Sí, exacto. A los Pampers. Sí. Y sin embargo, después cambió y después la gente le decían Play. A todos le dicen Play. Toda la consola es un Play, es un Play. Sí, es así. Y ahí empezó a llegar lo que era el Super Mario Bros. Todos los personajes que se hicieron icónicos ya hoy en día se originaron ahí. Eso fue como el inicio ya de la masificación cultural ya. Sí. No, y que eran juegos que tú, mira, eran complicaditos los juegos, eso, porque yo vi un documental que decían que los juegos lo hacían complicado, o sea, no complicado, más difícil que ahora, para poderle dar más horas al jugador. A compensar. Porque si no, se acababa muy rápido. Entonces tú ves que esos jueguitos de Mario no eran fáciles de pasarlo. Y tú sabes que también eso era una técnica para vender más controles, porque tú sabes las cuerdas que tú cogías jugando Ninja Gaiden o Castlevania de Nintendo. Mucho trayón. No, y que tú tenías que devolverte al principio si tú perdías. No era de que después que tú lo grababas, me quedé aquí. No.
Perdiste. Habían Empezar de nuevo. habían algunos que te daban una clavecita que tú apuntabas. Pero después, los primeros no grababan nada. El No. que me diga a mí, yo me pasé Ninja Gaiden en Nintendo. Ese Oye, juego era complicado. fuerte. Yo me acuerdo que una vez me prestaron ¿cómo se llama el chiquito? PlayStation, ¿no? No, el de Nintendo chiquito, el que traía el Tetris. El game. Ay, Dios mío. La consola chiquita de Nintendo que traía. El Nintendo Mini. No. Más viejo. Es que yo no sé cuál es. Bueno, ¿Qué rojo con acá. blanco? Esa es la que rojo Que con blanco. blanco. Portátil. La primera. El Game Boy. El Game Boy. El Game Boy. Ah, la primera portátil. Que era portátil. La primera Sí, portátil. que esa era la primera consola Ay, portátil. mi madre. Y tenía la cinta del Contra. Ujú. Chacho, no, ya del segundo nivel tú no pasabas. Eso era una cosa. Perdía otra vez para el principio. Y entonces, como tú sabrás, la pila no le duraban nada. Porque tú sabes que el nombre ellos no lo pusieron completo. ¿El qué? El de contra. Es contra tu paciencia. Sí. Porque mira, tú sabes ver. Eso era un juego terrible. Entonces, ¿qué pasó después? ¿Cómo fue evolucionando? ¿Cómo ha ido evolucionando hasta estos diálogos? ¿Qué sucede? A medida del tiempo, lo que ha cambiado es la potencia de los aparatos y la asequibilidad, como usted mencionó, de los videojuegos hacia la audiencia. Sí. Pasamos los 90, lo mismo, pero llega la guerra de los bits, 32 bits, 16 bits, Sí. y sigue hasta finales de los 90. Más píxel en pantalla. Más píxeles en pantalla. Pasa la revolución del 3D con el PlayStation 1, el Nintendo 64, se masifican los juegos 3D y cambia el paradigma totalmente porque todos los géneros se diversificaron y cambiaron una cosa totalmente distinta. El que sabe diseño de videojuegos entiende que un juego 3D y 2D es totalmente distinto. Esa dimensión adicional, oye, Sí, eso revolucionó cambió todo. totalmente todo. Porque es que tú ya me movías el personaje para donde tú quisieras. Antes era plano, era para la izquierda o la derecha, Isométrico, arriba o para abajo. había algunos isométricos que Ya. ya tú lo podías ver desde arriba, pero no es lo mismo. No, y el concepto de la cámara, que eso fue algo Que tú lo que movías fue Nintendo, que yo creo que no fue Nintendo 64, Diría que sí fue Nintendo que estableció los patrones de diseño. con el Mario 64. Ocarina of Time. Ocarina of Time, Ocarina tremendo of juego. Time estableció los patrones de diseño de los videojuegos en 3D desde ahí en adelante. Porque muchas de las pautas son copias de ahí, básicamente. Eso fue como una plantilla que se hizo. Exacto. Sí, no, porque la cámara, tú mueves el personaje y también mueve la cámara, o sea, eso es... Eso fue una En cosa. esa época hubo muchos juegos que salieron más o menos alrededor del 94 al 97 que trataban de ser 3D, aventura, y la cámara no la sabían hacer. La única que lo supo hacer fue Nintendo con el control analógico, que también fue una revolución en esa Sí, época. sí. Sí, Con la existía. palanquita. Habían palancas desde el 70 con el Atari que tenían palanca, pero no era en relación a un juego 3D, era más juego 2D todavía. Sí, porque yo recuerdo que incluso en el Mario 64 tenía como un tutorial para enseñarle a usar la cámara a la gente, tú sabes, porque era algo nuevo, era difícil para uno que no estuviera acostumbrado. ¿Y qué es lo que está pasando? Y era que había que controlar la cámara y te iba diciendo un muñequito, ahora tal cosa. La Quito, ¿qué se llama? Ya, pues qué quilla me da ese Que tipo. la quito era la cámara. El que está, ¿tú sabes cuál es la Quito? Ese es el muñequito que está encima de una nube. Que en Mario 1 te revienta con una vaina con puya, que tú lo que quieres matarlo. Exactamente, pero la función de él ahí era como enseñarle a la gente a usar la cámara. Él como que se volvió bueno ahí, porque Sí. en la Mario 1, loco, él te acechaba, era así, míralo ahí donde viene, y te tiraba. Era Guanábana que te tiraba. Y el Ocarina of Time fue un juegazo. El Ocarina Sí. of Time explotó ese recurso 3D. De hecho, tiene el récord a mayor puntuación de críticos. O sea, tiene una puntuación de 98, casi perfecta. O sea, Óyeme, y el juego que tú... el juego que aunque gráficamente obviamente estaba muy limitado porque en esa De época... hecho, en su época tenía un gráfico buenísimo. Para la época, tú lo ves ahora y tú dices, y tú estos polígonos y toda esta vaina. Para la época eso fue una revolución. Pero como juego, o sea, como la historia y como todo el tema de los movimientos contextuales, tú sabes que eso fue muy De novedoso. hecho, hoy en día se sigue usando como ejemplo. Exactamente. Si tú vas a la universidad a estudiar diseño, te ponen ponte a jugar Ocarina of Time, aprende. Espérate, Sí. él mencionó algo interesante ahí. A la universidad a estudiar
Diseño de videojuegos. Diseño de videojuegos. Pero Aridio, es que no crea que esto se hace de la noche a la mañana. Un videojuego, son mucha gente que trabaja en la industria de videojuegos y para producir un videojuego, mira. Un videojuego AAA de una gran superproductora puede tener hasta 1000 empleados perfectamente y costar cientos de millones de dólares. No, y que es un entretenimiento que incluye prácticamente todas las artes, porque tú tienes ahí cinematografía, Inclusive artes propias, porque hay artes que son propias del juego. Lo mismo es un arte, pero eso es un tema. No, pero tienes razón, o sea, porque Y la narrativa también. narrativa, ¿verdad? Porque, o sea, la gente a lo mejor piensa que los juegos son todos Candy Crush y vainas así. Matando monstruos. Pero los juegos de ahora tienen una historia y una cinemática que son a nivel de una película de Hollywood. Pero yo estoy jugando uno, Vladi, ahora, que me encantan leer los diálogos porque son poesía, loco. Se llama Blasfemo, Blasfemo. Sí, ese nuevo. Ese. Cuando se tigres se paran a hablar, no, porque vosotros, y yo, o sea, yo me lo leo todo, porque es como poesía esa vaina. Yo no sirvo para leer mucho, yo me gusta dar muchos golpes. Pero yo la historia como que me la paso por... Pero sí, yo me siento cómodo leyéndolo, porque cuando no estoy leyendo me están dando piña. Pero que realmente, es lo que te digo, en muchos juegos, que la narrativa y toda la historia es realmente muy interesante y puede llegar, incluso yo escuché un escritor, un señor mayor ya, que dice que los videojuegos posiblemente sean la nueva literatura, porque no solo te narran una historia, sino que tú participas de la historia. ¿Entiendes? Tú puedes ser parte de la historia y cambiar la historia del juego. Que ese punto quería llegar con que el juego es un arte en sí mismo, porque ¿qué otro arte te obliga a participar? O sea, tú cuando vas a una obra de teatro, tú no eres parte de la obra, tú eres un espectador, pero en el videojuego tú eres un actor. Tú participas. Interpreta de una u otra manera a un personaje o directamente tú te lo creas. Si el juego de rol tú te lo puedes crear, el personaje. Eso puede ser... en el futuro algo incluso potenciado por lo que es la inteligencia artificial, porque tú te imaginas que tú, a medida que vayas jugando, la IA te pregunte, dime, ¿qué tú quieres ahora? No, yo quiero que el tigre venga con 3 tropas más, y eso lo vamos a ver. Eso viene. Eso viene. Y eso de los NPC que construyen diálogos. Sí. De hecho, ya han habido varios intentos de personas que quieren hacer NPC que no repitan un diálogo. Exacto. Pero es un problema porque habría que entrenar una IA específica a eso, porque es muy difícil tú limitar a la inteligencia artificial para que se llegue a una línea preprogramada. Como que si tú le vas a limitar tanto, derrota un poco la utilidad de la guía. Y que es un tema porque es que cuando el juego es tan abierto, entonces después se pierde la historia, porque todo debe haber como una historia que seguir. Preestablecida. Y si el NPC dice lo que le da la gana, se bromó la historia. En ese caso tendrían que invertir en un IA para eso, no usar una comercial. No, pero yo te aseguro que eso va a pasar, porque ¿qué pasa? La rejugabilidad de los juegos se va a aumentar, porque así tú vas a jugar un juego 10 veces y las 10 veces va a ser diferente. ¿No entiendes? Eso también es algo importante. Aumentar incluso lo que es el retorno y todo eso. Pero continuando con lo de la consola, háblame sobre la batalla de la consola, que eso sonó muchísimo en su época. Que se viven matando, Sony, Nintendo, matándose. De hecho, se viven matando. ¿Todavía? Sí. ¿Todavía está en eso? Todavía. No, y lo que más se matan son los mismos jugadores. También. Sí. Esos son los fanáticos. Tú no entrabas a anterior Twitter ahora de eso. Tú no entrabas. Eso es un matadero. Eso de 20 de 40 años peleándose. Demasiado tóxico. Demasiado tóxico. Sí. Ay, mi padre. No, que tú eres de PC, no, que tú eres de Xbox. Que tú eres matando porque el Play 5 es mejor que el Play. Van a durar así hasta los 80 años. No, sí. Pero son peores que los tigres se van matando por los partidos políticos. El tribalismo, oye, lo que pasa, viejo, el tribalismo es parte de la naturaleza humana. Y si no se matan por un equipo de fútbol, lo van a hacer por uno de Play. Igual lo hacían con el iPhone. El iPhone. No, que mejor. El tribalismo es la experiencia humana. Pero tú sabes cuándo se va a acabar eso, cuando se acaben las exclusividades. Que eso tiene que pasar en algún momento. Que se está muriendo, de hecho. Sí, porque es que realmente, dime tú, si yo puedo jugar el juego en cualquier consola que me da la gana, ya ahí no va a necesidad de que este es mejor que este, que si yo...
¿tú entiendes? Entonces, quizá eso ya... Hay un asunto técnico de por qué pasaba eso. Si quieres puedo dar detalles, vamos a ponértelo así. En la época de la Super Nintendo, por ejemplo, cada aparato tenía una arquitectura distinta, tenía Claro. procesadores diferentes, memoria diferente. Tú no podías hacer un juego para todo, Claro. porque el hardware no te lo permitía. Fácilmente mejor hacían una versión distinta del mismo juego que se jugaba distinto, ¿verdad? Eso era en esa época. Hasta llegado el Play 3, por ejemplo. De ahí para adelante, la arquitectura de las consolas es básicamente una computadora de escritorio, el mismo formato, el mismo Como que se modelo. estandarizó. Se Con algunas estandarizó. variaciones. Con unas variaciones mínimas de prestaciones, pero básicamente lo mismo. Y Exacto. las empresas de videojuegos dijeron, espérate, yo puedo invertir 4 meses de trabajo y portearlo por PC y ganarme la misma ganancia. Y ahora el Xbox y el Play tienen el mismo procesador, con el mismo GPU y toda la vaina. Es lo que te digo, porque es que el tema es que cada compañía obviamente quiere vender su consola. Entonces, si tú puedes jugar juego en cualquier consola, inclusive PC, ¿por qué tú me vas a comprar la mía? ¿Entiendes? Entonces ahí empiezan a poner los exclusivos. Este juego nada más sale para esta consola, Lo para que tú tengas que comprar la consola. Lo chistoso es que la consola se vende bajo pérdida. Y ellos le sacan la ganancia Con los juegos. con los juegos Sí. y con las suscripciones online. Exactamente. Es que yo creo que ahí es que tiene que estar el Ahí está el dinero. negocio. Ahí es que tiene que estar el dinero. Entonces, véndeme la suscripción, pero, o sea, Porque yo lo que déjame hace jugar que- donde yo Yo quiera. creo que hace, mira, te vendo la consola, te vendo los juegos. Ahora bien, ¿tú quieres jugar con los panas tuyos? Págame. Sí. Jugar en línea, Bueno, vaina. jugar en línea en la red de ellos. Sí, exacto. Porque ese es otro mundo también, el juego en línea. No, Tenemos que eso hablar de eso eso. es otro mundo. Tenemos que hablar de esa parte. El futuro de los videojuegos a nivel de consola, de consumo masivo, es Netflix, básicamente, que Xbox lo está logrando con el Game Pass. Tú pagas la Ok. mensualidad, tienes acceso a un catálogo de juegos. Los juegos no son tuyos, son alquilados, pero tú estás pagando. Tú pagas por una cantidad de juegos que tú no puedes jugar en un mes completo. Por usarlo. O Por sea, usarlo. no, pero yo lo veo bien, porque realmente para tú estar comprando juegos sin saber si te van a gustar o si tú lo vas a jugar un día y lo vas a rumbar ahí, yo prefiero pagar una renta y jugar. Pero el purista se queja porque entiende que no tiene posesión de nada, los jóvenes. Oye, no son ya la comunes, nadie ha tenido posesión de nada Exacto. nunca. Eso es, ya eso yo creo que esa mentalidad tiene que ir cambiando. Oye, yo tenía una vaina de CD grandísima y ¿dónde están esos CD? Pero digital. Y yo puedo oír muchísimas canciones, miles de canciones. ¿Tú entiendes? Que si yo me limito a los CD que yo tengo en mi casa, pues entonces estoy limitado. Entonces, bueno, eso es ya una gente que se oponen al cambio, que no quieren darle paso a las nuevas tecnologías. Que Pero los cambios son duros, ¿verdad? son duros, pero es que son realidades. ¿verdad? Recuerda que le dije que le da promedio del jugador son 35. Y estamos hablando de un montón de hombres de mediana edad. No, claro. Van a estar un poco reacios al cambio. Sí, Que pero- se criaron en la época del Nintendo, del Super Nintendo, y ahora le están forzando de que pagan mensualidad y vaina. Porque hay tigres de esos que tienen hasta, o sea, tienen toda esa consola antigua y toda esa Que hay cinta, pero ya, coleccionistas. exactamente, pero ya es una colección y eso está bien, es como algo, un hobby, vamos a decir, coleccionar eso. Como los discos también, los discos de pasta y toda esa vaina de gente que lo colecciona. Pero ya actualmente yo creo que no es necesario estar con esa mentalidad de que yo compré el juego, que este juego es mío, este juego no es tuyo. Lo que deja dinero ahora es el juego como servicio. O sea, un juego que te lo venden gratis. Ujú. Y tú compras cosméticos, compras personajes, compras diferentes elementos del juego. Y la empresa hace dinero de esa manera. Háblame de eso, porque yo veo que eso como que lo han criticado mucho, ese tema de los juegos. Principalmente la Unión Europea, que ha querido ¿Cómo se llama? tumbar ese formato de los Free to paquet- play. Sí, de los paqueticos, la vaina que ponen ahí. Por dos razones. A ver. La persona, como le dije, no es dueña de su juego. Te están alquilando el juego, básicamente. Mientras los servidores estén corriendo, tú puedes jugar. El día que el juego termine del servicio, te quedas sin juego. Y segundo, las empresas abusan de la psicología del usuario, de los jugadores ludópatas. Ponen mecánicas abusivas hacia la atención de la gente para que meta dinero innecesariamente. La Unión Europea está entendiendo que, mira papá, tú estás haciendo demasiado dinero
un abuso psicológico de los usuarios, está mal. No, y que muchas veces son niños que agarran la tarjeta de crédito del papá y le explotan Sí. para comprarse el último skin. Y ¿Usted quiere voltearse de para atrás de la sorpresa? Búsquese cuánto hace al mes un jueguito de Monopoly. de monopolio. Y hay que pagar para eso. No, es gratis. Pero dentro del juego tú Dentro tienes del que juego, pagar. tú tienes que pagar un ejemplo, tú quieres una ficha de que a Donald Trump de oro, y ya tú No, tienes no ahí. sea tú, Pero el número de jugadas es contado, Ya. porque ellos contratan psicólogos, ¿verdad? Para abusar de los patrones de juego de la persona, Ujú. ¿verdad? Y monetizar eso. Ah, porque Tú estás básicamente monetizando No, y no características también psicológicas del ser humano. monetizando la desesperación, porque acuérdate que el famoso, ¿cómo fue este que se pegó? El de lo que yo mencioné ahorita, el de las gemas, el Candy Crush. el Candy Crush se podía pagar también, y que para tú Sí, subir de claro. nivel o no sé qué Ellos cosa. lo que hacían era que te daban 5 vidas, que Mm. cuando se te iban, tú tienes que esperar como media hora, una cosa así, para que Sí, se te regrese. exactamente, como la gente no quería esperar, entonces tenía que pagar. Entonces, y lo mismo hacen con muchos juegos, que para tú subir de nivel, tú tienes que pagar. Entonces, Ujú. O si no te enfrentan contra otro jugador que está por encima de ti o que tiene mejores accesorios que tú y tú dices de que te vaca. Esa es otra mecánica para incentivar a la gente a gastar. Ponen a la persona que compran cajita de botín, que básicamente es meter una moneda en una a ver lo que máquina de le ruleta, sale. a ver lo que le salga. Ay. Entonces, a propósito, lo ponen visible a todos y cuando alguien gana un premio bonito, lo ven, dicen, yo quiero eso, déjame gastar. Son unos, esos tigres. Son unos genios malvados. Pero eso yo no lo veo. Porque tú sabes que la mente de los niños son muy vulnerables. Entonces, Sí. ahí empieza la competencia. No, que yo tengo tal cosa, que tú no tienes tal cosa. Y entonces empiezan ahí a sentirse mal porque no lo tienen y a gastar más cuenta de lo que deberían. Pero a mí me gustan más los juegos donde tú tienes, para conseguir la cosa, tú tienes que esforzarte. Que tú tienes que fajarte ahí a hacer lo que sea. O sea, que sea con tu esfuerzo, que tú lo Pero consigas. en la época de la inmediatez, donde todo se consigue fácil, donde todo está asequible en la mano, eso de estar poniendo esfuerzo para las cosas no va de acuerdo con la mentalidad actual, ¿verdad? Y ellos están aprovechando esa debilidad de estas nuevas generaciones para monetizar. Porque mira, yo soy tanto así, Vlad, que cuando yo estoy jugando un jueguito, lo que sea, y yo no juego demasiado, pero si yo veo como que hay que hacer algo y yo tengo una opción de hacer trampa, un atajo, lo que sea, a mí no me gusta. A mí me gusta correr mi lucha porque yo me crié jugando todos esos juegos difíciles. Exactamente, porque es que Yo teniendo moneditas para gastar, yo no la gasto, yo la dejo ahí porque yo entiendo que el juego es un reto que tú tienes que superar. Entonces, si yo me empiezo a hacer trampa, no siento que estoy jugando. No, y que el disfrute está en tú ir superando los obstáculos, ¿tú entiendes? Tú ir logrando objetivos. Pero si tú te vuelas la vaina, entonces, ¿cuál es el chiste? Decir, me pasé el juego en 15 minutos. No. Esa satisfacción momentánea de tenerlo, simplemente. Ya, pero así no. Eso. Pero lo que él dice, estamos ahora mismo en una época en la que la generación actual prefieren lo inmediato, lamentablemente. Estamos en la época de la cultura de la inmediatez y la monetización de tu atención. Uh-huh. Sí. TikTok le tiene a la gente el cerebro dañado. Básicamente, el lapso de atención promedio de una persona son 30 segundos. Ya nadie se puede concentrar. Sí. Nadie se puede concentrar a ponerle atención a un podcast, por ejemplo. Sí, irónicamente. Nosotros somos unos héroes. El que lo ve entero es. El que lo ve entero es un héroe. Yo sé que este podcast es muy interesante, sí, yo sé, pero ven un pedacito y se cansa. No, pero hay que ver una realidad. O sea, te están acostumbrando, e incluso uno mismo se da cuenta cuando uno está viendo una película que uno no puede concentrarse en la película. No. A los 15 minutos ya uno está chequeando el celular. Sí, exacto, te iba a decir. Que hay veces que uno está así tranquilo y de repente tú haces así en automático y te pone la mano en el bolsillo. Pero coño, tú termina tu película. No, ya a los 15 minutos tú empezás a ver la película. Ya tú quieres ver qué está pasando en Instagram, en TikTok. Entonces, eso es un problema. Perdón, los productos cambian en el mercado, ¿verdad? Y los juegos se han decantado por eso, desde la época que vivimos. Exactamente. Pero vamos a hablar de otro tema con respecto a los videojuegos. Los videojuegos que son competitivos, los eSports, que eso para mucha gente ha sido como chocante. Los juegos hacia enemigos. ¿Cómo que deporte? Pero esto
Esto es una vaina de computadora. ¿Cómo tú puedes hacer deporte con una computadora? Esa misma gente le pregunto, ¿usted ha intentado ganar en ajedrez? Exactamente. Es una competencia de aquí, Sí. no tanto de aquí. La gente entiende que gana el jugador con mayor reflejo o la mano más rápida, no es eso, es aquí, eso es mental, es una disciplina mental, como el ajedrez que se considera un deporte, pero no hay actividad física. Estratégico y Sí. cosas. ¿Y cuáles son los juegos que se están ahora mismo jugando competitivamente a nivel? Los He visto más- algunos premios de miles Los de más dólares. populares que dejan más dinero, ahora mismo el más famoso es el mismo Fortnite. Fortnite es competitivo, o sea, deportivo, vamos a decir. Sí, por la popularidad que tiene el juego, se decantó a hacer competencia millonaria y la cantidad de dinero que se hace son Hacen competiciones de que en Dubai y vaina. Y el que le dan, o sea, el que Estamos hablando de cosas a nivel haitiano, ya. hablando de millones de dólares de premios a los ganadores. O sea, que tú me estás diciendo que hay managers así que dicen, que ven acá, Menor, tú juegas bien, vamos a patrocinarte. Y le dan todo para que vaya a ganar su competencia. No tan así. Hay un ranking mundial y los jugadores que sobresalen en el ranking tienen la oportunidad de que lo llame un patrocinador, un equipo, un sponsor, como dicen, Sí. y lo meta a un equipo y lo ponga a jugar igual que un Igual que reclutador de pelota, va y exactamente, un jugador de recluta a un fútbol. jugador de fútbol Ahora, así mira. mismito. La gente que no sabe dice, no, pero jugar Nintendo. ¿No? Oye, ponte tú a irte con los mejores del mundo para que tú veas. ¿Tú te acuerdas cuando yo jugaba Bomberman? Ajá. Que yo jugaba en un servidor ahí con unos brasileños. ¿Verdad? Y esos tigres eran unos fundidos de su cabeza. Yo, de 10 manos, yo ganaba una sola. Y cuando yo ganaba una sola, eso es una algarabía, una alegría, porque esos tigres eran demasiado duros, loco. ¿Tú me entiendes? Pero yo jugaba con ellos porque ellos eran más duros que yo y yo. Sí, porque es el tema. Mientras tú estás jugando tú solo en tu casa, tú eres un león. Sí, sí. Hasta que tú te topas con otro que es más león que tú y Sí, entonces ahí la chacho. cosa se complica. Como yo ponía la máquina para mí solo, los cuatro, vengan toditos. Pero de que llegaba un tigre de eso, un brasileño, yo, ni ahora. Yo me pregunté un momento de dónde vino la competencia del videojuego. Yo me di cuenta que eso comenzó desde el momento que a alguien se le ocurrió a algún genio poner el puntaje máximo de quién era mejor que el otro Sí, sí, sí. en la máquina arcade. El Ya desde ese momento se estaba compitiendo. O sea, que desde el principio se tomaba el videojuego como competencia. Sucede que ahora ya, como repito, los jugadores, la mayoría, que nos criamos con eso, lo consumimos como competencia ya. Ya hay audiencias masivas. Hubo una final de League of Legends que tuvo más jugadores que una final de baloncesto en audiencia. Ya. No, y también hay muchos formatos diferentes. Además del torneo y cosas así, hay también lo que le dicen, ¿cuáles son eso? Lo que son como por tiempo. Que incluso hacen récords de todo. Hay muchos formatos de competencia. La que Darío menciona es una que se llama speedrun. Ajá, sí. La gente compite a ver quién se pasa el juego más rápido. Sí, sí, yo he visto eso, sí, sí. Y eso es un mundo aparte, aparte de los... Pero esos tipos son unos fundidos, o sea, tienen que practicar mucho ese juego. Tú ves como, por ejemplo, los atletas de alto rendimiento hacen ejercicio específico para mejorar en su ¿verdad? Sí. Esos tigres hacen exactamente lo mismo. Ellos practican cómo brincar de un ladito a otro lo más rápido posible sin caerse. Y yo me imagino que los chinos son expertos en eso. Sí, los asiáticos tienen que ser porque son... El nivel de frustración y de autismo es tan grande, perdón si ofendí a alguien con la palabra autista, que hay juegos que tienen errores de programación sobre valores de memoria que se van arriba y para abajo. Y ellos abusan de eso para pasarse el juego más rápido. Los glitches, sí. Y bueno, pero yo he visto que hay incluso hasta ligas de eSports, o sea que no solamente no son individuos, sino también son equipos. Sí, depende del juego. Hay juegos que son, por ejemplo, League of Legends de 5 para 5, por ejemplo. Counter-Strike son 4 para 4. Yeah. Y los equipos son patrocinados igual que un equipo de pelota o de fútbol, lo mismo, exactamente lo mismo. Bueno, incluso hay un dominicano que es campeón de Street Fighter. De Street Fighter, ¿cómo que se llama? Mena Aldi. Mena, vamos a ver si traemos a Mena para acá un día para el podcast. Street Fighter, sí, Mena. Él fue campeón del Capcom Cup. Se ganó 2 veces. La primera vez él lo ganó en Street Fighter 5 y ahora volvió a ganar en Street Fighter 6. Campeón en el 2023. ¿Cuánto le habrán dado a Mena? $2 milloncitos. ¿Qué? ¿Tú dices?
No, digo yo, está por ahí, ¿verdad? como 2 millones de Vamos a dólares. averiguar cuánto Claro, es. ¿qué estamos haciendo aquí? Vamos a ponernos a jugar. En el primer campo se ganó como 1 millón y pico, pero ya. Ay, Déjame Él es profesional y vive de eso. Él vive de eso. Bueno, no, pero para que tú veas que no es solamente por divertirse, también se puede convertir hasta en una profesión esto. Bueno, cuando algo atrae una audiencia de millones de personas, viene la patrocinio, vienen los anuncios, Sí. eso viene el dinero. Y también los streamers. Tú me dijiste también que estaba haciendo algo de eso, ¿verdad? Sí. ¿Cómo funciona el tema de los streamers de videojuegos? Específicamente yo lo hago para transmitir torneos. Yo organizo torneos de un juego muy viejo que se llama Smash Bros. Melee, que salió como en el 2001, ¿verdad? Pero sigue teniendo una comunidad activa y yo cada semana, cada 2 semanas organizaba un evento, un torneo, lo transmitía en vivo. Se ganó una audiencia, tanto la audiencia como de los participantes como pues, gente de fuera veía el juego. También subo contenido a YouTube. Y si el juego que tú estás transmitiendo como tu organizador tiene suficiente audiencia, tú puedes hacer un buen dinero. ay, par de pesos. Sí, no, yo he visto varios streamers de videojuegos que son tipo que tienen audiencia de De hecho, miles de gente. ayer yo estaba viendo un torneo de un juego que se llama Rivals of Ether 2. El premio era como de $7,000 y tenía una audiencia como de 10,000 gente. Ya tú sabes. Sí. O sea, había premio hasta el 8º lugar. O sea que el 8º mínimo se tiene que meter como $1,000. No, y otra cosa que decía mucho de la gente de la vieja guardia, pero ¿cómo tú te pones a sentarte a ver una gente jugando? No tiene sentido. Bueno, lo mismo le preguntan a alguien que se pone a tirar una pelota. Exactamente. Ya lo sabes. Tú puedes ver un juego de pelota, tú estás viendo a otra gente jugando, es lo mismo. Aunque en defensa de los fanáticos del deporte tradicional, yo les digo que es muy fácil tú entender lo que pasa en un deporte sin tú jugarlo. Porque yo sé que es difícil tirar una cosa, brincar alto, correr rápido. Eso yo lo entiendo. Pero los videojuegos son muy abstractos. A menos que tú estés muy de lleno metido en eso, tú no sabes lo que está pasando. O sea, la audiencia generalmente son jugadores. A diferencia de la pelota, que una gente que no agarra un bate en su vida se puede ver un juego de pelota. Sí. No es lo mismo. Y más que ese tipo de eventos es más como para compartir con los amigos, que son cuantos. Sin embargo, en el asunto de los videojuegos, si a ti no te gustan los videojuegos, tú no vas a estar ahí. Te tienes que buscar. Difícilmente. Así mismo. Ahora hay bares que están implementando el formato de los bares deportivos, donde tú vas a ver los torneos. Por ejemplo, tú puedes ir a un bar a ver el Evo, que es el torneo de los juegos de pelea más grande. Tú vas con tu pana, te pones a ver el Evo, te pones a ver tu cerveza. Es un formato de bares nuevo, ¿verdad? Sí, porque que las generaciones El, y ahora ese es el contenido que consumo. Quizás antes la gente se ponía a ver un boxeo, exactamente. Ahora, los productos y los servicios se adaptan al público. exacto. O sea, antes era de que sentarse a beber viendo 2 tigres entrándose a piñazo. Ahora es sentarse a beber viendo a 2 tigres A dos- entrándose a piñazo digitalmente. Sí, a dos brujas kawaii no se puede llamar. Exacto. Es lo mismo. Ok. Está bien. Bueno, los tiempos cambian. Cambian, es así, hay que adaptarse. Vamos a hablar de cuáles son los top videojuegos para ustedes. Vamos a ver. ¿Cuál es tu top 5 videojuegos que más te Eso gustan? está difícil. Para mí, mi juego de pelea favorito es Dole que le duela que crea que era un juego de pelea. Pero de lo mejor. ¿Por qué no un juego de pelea? Smash Bros. Smash Bros. ¿Por qué no? Pero ese es el de Porque Mario. por una idiosincrasia cultural propia del tribalismo de videojuegos. O sea, ñoñería O sea, que la hay como gente. una diferencia ahí entre... No, Sí, pero es divertido, Smash Mecánico de Bros. presentación, sí, la gente no lo quiere Porque, clasificar. ¿qué categoría? O sea, ¿qué define un juego de pelea? Que uno se mate con el otro. Y ya no es. No. O sea, bueno, No, Definir género dentro de un juego de videojuego es muy abstracto, es muy complicado. no, porque pues, para mí videojuego de pelea es donde hay 2 personas dándose golpes, o usando poderes, lo que sea, y hay una barrita. una barrita para cada uno. Para mí eso es... Sí, pero si tú te pones a discutir con alguien con eso, no se van a poner de acuerdo. Ok, Es seguro. sí. ¿Qué más? Minecraft, eso es infinito. Minecraft. Sí. Venga, Oye, Carlos, Minecraft de verdad, a la vamos a hacer agua un de ejercicio beber. aquí. Vamos a hacer una pausa aquí en Minecraft. ¿Qué sucede con Minecraft? Que hay una gran parte de la comunidad
que lo considera como un juego para niños, un juego disparatoso, pero hay otra que yo me incluyo ahí, porque yo he jugado Minecraft, que lo jugaba con la niña mía, que lo consideramos una obra de arte. En mi caso, porque apela mucho a la nostalgia. A mí me encantan los juegos retro, las cosas pixeladas, que los cubitos, eso a mí me encanta. Pero hay gente que simplemente ven y dice, y este disparate. No, pero es un juego que, mira, que ha roto muchos esquemas, porque salir con un juego con esos gráficos en una época donde lo que más se valora son los gráficos eso como una super realistas, fue realmente una sorpresa que ese juego se pegara tanto. Sí. De hecho, el juego más vendido de la historia. El juego más vendido de la historia. No dudo, porque el juego a la hoja van a hacer una película ahora. Con Jack Black van a Así hacer que vamos a ver, porque esa película... Sí, Porque la gente juega los juegos por la presentación, no por el por el contenido. no por la mecánica, no por cómo se juega. Entonces, de cubito infantil es para niños, pero en verdad la cosa es para todo público, ¿sabes? Como tú decías. Otro juego favorito mío, plataforma, los Metroidvania, me encantan, los amo. Super Metroid, Esos juegos así Hollow Knight, me desesperan esos juegos. el mismo Blasphemous, me encantan esos juegos. El Cuphead, no ha jugado. Ahí yo lo tengo, Vlad. Sí, Mira, es difícil. no. Yo lo compré, lo jugué 3 veces y dije, no, esto no es para Ese es mí. difícil. Si alguien ve Cuphead y entiende que los juegos no son arte, no sé qué tú tienes en tu cabeza. No, el Porque juego muy, eso es muy bien terminado. una caricatura animada de los 50 jugable. Eso es Sí, ¿verdad? hermoso. Cada escena, cada cosa, cada La animación, detalle, los fue a mano. colores, la música. Esa gente hipotecaron su casa para poder terminar ese proyecto, ¿no? Y dijeron, vamos a ver si esta vaina se da. Si Le no, quedó no muy jodimos. bien ese juego. Pero mi género favorito de juego, yo no te puedo hablar de juego específico, sino como de género. Me gusta más hablar a mí de género. El género Soulsborne, No, que viene heredado de Dark Souls. no Me encanta esa esa vaina. pero tú y yo somos de la misma Pero liga. todos esos juegos que son extremadamente difíciles Sí, y que sí. tienen muchos olores detrás Sí, de todo. sí. Que cada pequeño elemento narra algo, que las mecánicas te narran cosas. Eso es hermoso. Me Mira, encanta esa pues tú y vaina. yo somos de la misma liga. Me encanta esa Somos vaina. hermanos de sangre. Es el juego que a mí me ha hecho no jugar más nada. Ay, Dios. Oye, porque yo empecé, después de viejo fue que yo me puse a jugar más, porque yo antes ni tenía tiempo ni tenía cuarto para tener una Si yo tengo que ir consola. al Congreso de Estados Unidos y declarar un videojuego como arte, es esa Como vaina. patrimonio de Es esa vaina. Los Souls son los mejores juegos que hay. Después que yo empecé a jugar esos juegos, mira, yo no he encontrado ningún juego que me haya resuelto, que me haya hecho sentir igual, porque A es que otro nivel, mi hermano. artísticamente, a nivel de historia, a nivel de jugabilidad, es lo mejor. Pero no es un juego fácil. Por ahora, eso es lo que me tiene más fundido de mi casa. Eso es lo que Sí, no. más me gusta. Y eso es juego para los jugadores hardcore, realmente no es para un jugador, vamos a decir que casual. No como yo, que los jueguitos míos son más algo familiar, más hinchecha, como por ejemplo Mario Kart. Que Sí, pero esos son juegos que tú los puedes jugar en familia, para exacto, yo divertirte soy un más rato. relajado en ese sentido. Pero cuando estamos hablando de los Souls, son juegos ya pesados. Que hay que darle. Incluso el asunto este de Minecraft, ¿verdad? Hay varias formas de jugarlo. Hay gente que hace PvP, que se la van con otros jugadores. Hay otra forma de juego que es más relajado, Sí. que es tú simplemente entrar a una cuevita, poner una cosita, y es como que para mí es relajante. Eso me aburre a mí. Yo soy un jugador tranquilo. No, yo no. Es un juego tranquilo. Pero yo que estar tranquilo, estoy tranquilo. Por ejemplo, mira, yo juego, por ejemplo, de Mario Wonder, cositas así, un muñequito brincando. Lo mío tranquilo. Esos juegos como lo que él dice, esos son juegos que a mí me ponen tenso. Sí, no, es que son, No, son, claro, estresantes, pero tú sabes los problemas que yo tengo, pues yo estaba... son estresantes, pero te dan la capacidad de tú, si tú te esfuerzas, tú lograr algo. La satisfacción Sí. que tú logras Sí. al vencer un obstáculo. Sí, eso no, No, pero yo me imagino, pero este juego que yo te digo ahorita, el Blasphemous que se llama, Vladi, yo empezando, me dieron piña, que eso fueron 15 veces me mató. Yo tuve que, pero ven acá, pero si yo después de como 15 veces que me mató, fue que yo le llegué a cómo era que iba a quebrar. O sea, a mí nunca me habían matado tanto, tan rápido. Bueno, De los hecho- Souls son así, mano. De hecho, Blasphemous es un Soulsborne. Ah, bueno. Tú dices. Sí, no, lo digo yo, es Yo un lo estoy Soulsborne. jugando, pero Sí. lo llevo suave, loco. Tiene las mecánicas de uno. Sí, porque eso es la idea, que tú tengas que esforzarte para tú Me pasar exige, algo me exige mucho. ¿verdad? exacto. Yo, que cuando te- yo juego esa vaina, sí. Vladi, el caco es humo que me gusta. Yo no aguanto. ¿sabes? Yo no sé cómo ustedes les gusta esa vaina. No, te entiendo, a mí sí. A mí sí. Me encanta. La gente que le gustan los retos realmente es así.
Pero ahora que estamos hablando de eso, ¿qué tú crees lo que hablan por ahí del impacto en la salud mental que tienen los videojuegos? O sea, ¿cómo tú crees que tienen un impacto positivo? Diría que positivo, porque si tú buscas cualquier estudio demográfico sobre la violencia entre jóvenes, a medida que los juegos se han hecho más populares, ha bajado la violencia. O sea, que los juegos son catárticos. Una gente que tiene la necesidad de soltar una violencia con algo, lo hace de manera virtual en el juego y se libera un poco de ese estrés. Bueno, y eso ayuda a la salud mental. Eso que sin embargo ha habido mucha crítica del tema de los videojuegos que son muy violentos y lo atan con situaciones violentas que han tenido los famosos tiroteos en Estados Unidos. Bueno, a esa persona, no sé, que agarren un libro de historia, parece que nunca han visto todas las guerras que han habido en la historia de la humanidad, no sé. Bueno, yo lo que sé es que antes, el contenido que uno veía con los muchachos antes, eso era vaina de vaquero. Uno vivía viendo tiros, viendo de todo, o sea, y uno no se crió con esa vaina. Bueno, hay un tema, porque ¿cuáles son las sociedades que tienen más cultura de videojuegos? Son las asiáticas. Y realmente son culturas que ahora mismo son muy... Exacto. No son de guerra, ni son de problemas, exacto, ni de violencia. O sea que... yo siempre he dicho algo, que el que tiene una tendencia a algún patrón de comportamiento errado, violento, lo que sea, óyeme, lo va a tener con lo que sea, con videojuegos, sí, arreglando un carro, haciendo una batida, lo que sea, cualquier cosa que le salga mal, va a salir por ahí. ¿Cuántos hinchas del grupo deportivo no se han caído a golpes? Se han matado entre ellos. Ahí sí se han habido, claro. Y nadie está diciendo que el fútbol fomenta la violencia. No. O sea, cada quien tiene su no, y que también el tema es llevar un balance, porque también... O sea, hay un balance saludable de todo. Realmente. De que tú uses los videojuegos como entretenimiento, pero sí, a menos que tú no seas profesional, que tú vivas eso, pues tú tienes que también que socializar y tener... otras actividades para poder también compensar, porque también tenemos que decirlo, o sea, un muchacho que se pasa el día entero metido no sé si el caso tuyo, metido en un cuarto trancado jugando, que su único entorno sea virtual, pues eso yo creo le va a afectar por lo menos la capacidad de relacionarse, sí, claro, fuera, en real life, ¿verdad? Con gente, ¿te entiendes? Eso es una realidad y eso lo vimos con la pandemia. Muchos niños que estaban en esa época, quizás en su adolescencia, desarrollándose, y tuvieron que encerrarse y todo su mundo era su casa, pues después que salieron de la pandemia, de hecho, se les dificultó. De hecho, hubo un estudio que demostró que muchos niños perdieron la capacidad del lenguaje, o sea, que se desarrollaron tarde por la pandemia, la poca interacción humana que tuvieron en ese año. Claro, entonces quizás... en vez de demonizar los videojuegos, es promover un estilo de vida donde tú tienes tus videojuegos, pero tú también tienes actividades al aire libre, esa socialización, ¿te entiendes? Porque los extremos siempre son malos. Exactamente. Definitivamente. Después de viejo yo me he cogido con ponerme a jugar y que Tetris. No, pero el Tetris es un juegazo, ¿eh? El Tetris porque es viejo, pero todavía tú coges Tetris. De hecho, sigue habiendo competencia de Tetris. Sí. Hubo uno ahí que rompió el récord, como que llegó a donde el contador ya no podía más y explotó. Él pasó el 555 y el valor en memoria que guardaba el nivel se reseteó a 6. Y reinició el juego. Eso fue un hito en la comunidad, se consideró imposible. Yo siento que eso me mantiene como la mente un poquito más activa. Sí, no, claro, porque tú tienes que estar pensando y o sea, que también tienen su... A todo el que vea el podcast le exhorto, busquen por internet estudios que demuestran que los videojuegos ayudan a combatir las enfermedades de degeneración cerebral mental, el Alzheimer, sí, las demencias senil, se combaten porque básicamente tú estás dándole uso y manteniendo tu cabeza activa, claro. El cerebro músculo. Y tú cualquier actividad que te obligue a mantener tu mente, activa y estar alerta, ¿verdad? Porque tú tienes que interactuar y tienes que ejecutar acciones.
son positivas. Fortalece. Son positivas. Y tú sabes que la plasticidad neuronal, a diferencia de lo que mucha gente cree, después de cierta edad, no es como que se detiene. No, que es más, o sea, vamos a decirlo, para un viejo es más difícil aprender cosas nuevas que para un niño. Pero la tiene. Pero la tiene, y más, pero si tú encima de eso no la ejercitas, Exacto. entonces... Claro, si tú y yo, por ejemplo, de aquí a que tengamos 80 años, nos ponemos a jugar Tetris, a que sí o qué, leemos libros, que otra cosa, mantenemos el cerebro ahí. Exacto. O sea, vamos a tener menos probabilidad de padecer de alguna enfermedad mental así. Claro. Dime del futuro de los videojuegos, ya para ir cerrando. ¿Qué se vislumbra? ¿Qué va a pasar de aquí a 10 años con los videojuegos? De aquí a 10 años va a imperar el videojuego como servicio tipo Netflix. Eso va a ser el futuro. Tú no vas a tener consola, no vas a tener aparatos dedicados. Tú vas a poder con cualquier computador, celular, conectarte a un servidor y jugar un juego por una suscripción online. Eso, para mí, eso va a ser el futuro. Porque comercialmente es lo que más sentido le hace a las empresas. No tienen que trabajar con distribución, no tienen que venderte nada, solo te están alquilando. Y en el alquiler es que está la ganancia, como había mencionado, que el dinero que ellos hacen es más por la suscripción online y por la venta de juegos digitales. Claro. No, y a mí me parece genial, porque fíjate que ahora mismo está pasando por los celulares. Y ahora los celulares hacen lo mismo todo. No hay vaina. O sea, los cuartos no están en el equipo. Todos los celulares son lo mismo. Ya no hay una diferencia. De hecho, este año las ventas digitales fueron el 90% de las ventas totales de juegos, tanto en computadoras o en digital, pero en consola, que todavía hay formato físico. Aumentó el 90%. Yo te lo juego los compro digitales, yo no cojo lucha. ¿no? Inclusive el PlayStation 5 no viene con el lector la versión Pro no viene con el lector de disco. No Tú tienes que pagarlo aparte. Claro, bueno, tuvimos una conversación bastante interesante aquí con el chino. Realmente esperamos que la gente hayan disfrutado y hayan aprendido un poquito de este tema de los videojuegos, que es bastante divertido, y el que no esté metido en ese mundo, que le dé un vistazo, que se anime, porque realmente... Que le dé dos patrial B ahí. Exacto, para que por lo menos se entretenga, que no sea solamente el TikTok y toda esta toxicidad que hay en las redes, que pruebe un jueguito de eso y a lo mejor le gusta y a lo mejor se da bueno, y claro, eso es positivo. Así que, ¿algo más que tú no quieras comentar antes de terminar? Que hubo muchísimos temas que se quedaron al aire. Sí, es que mucho. Tenemos que hacer una segunda parte. Eso, sí. Yo tengo temas sobre videojuegos aquí, pero realmente, nada, pues agradecemos que nos hayas acompañado. Sigan en las redes. ¿Cuáles son las redes para...? Mi nick en redes sociales es Racunca. Yo estoy en Twitch, estoy en Twitter y estoy en YouTube. Vamos a dejar los links aquí abajo para que lo sigan y vean el contenido también. Y ya ustedes saben, síganos a nosotros, déjenos nuestro comentario ahí si les gustó el episodio, si no les gustó, déjenlo ahí también, aceptamos críticas. No, los seguidores de nosotros son serios, son buenos. Sí. Pero suscríbanse, señores, dennos like, por favor, ayúdennos con esto. ¿Cuánto tenemos cogiendo lucha aquí, Aridio? Más de un año ya, por favor, está bueno. Dennos like, suscríbanse, por favor. Sí. Bueno, nos vemos en la próxima, señores. Bye bye.